Amigas y amigos, muy buenas tardes. Les saluda Mario Mejía, pastor de la Iglesia Nazareno Alfa desde León, Guanajuato. Qué bueno que se han conectado con nosotros. Me da mucho gusto que cada miércoles usted se conecte para escuchar el sabio consejo de la palabra de Dios y sobre todo para ponerlo por obra. Estamos celebrando el mes patrio. Con septiembre de cada año nosotros celebramos la independencia de nuestro país, México. Y el día de hoy quiero hablar exactamente algo acerca de ser libres, las dos libertades. Y quiero que me acompañen por favor en su vista, en la escritura. Vamos a estar leyendo el Evangelio según Juan, capítulo 8, verso 33 en la Nueva Traducción Viviente. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los haré libres? Para nosotros hoy en día cuesta un poco de trabajo entender el concepto de libertad porque nosotros nacimos en sociedades libres. Por cientos y cientos de años la humanidad se vio azotada por este terrible flagelo de los estratos sociales y sobre todo de la esclavitud. Una persona que nacía esclava no tenía derecho a nada, no tenía voz, no tenía voto, no tenía opinión, no valía absolutamente nada. Una persona esclava era cambiada por cosas, un burro, una botella de vino, podía ser masacrado totalmente sin que nadie se preguntara por ellos. Para ellos no había leyes, ni siquiera había derechos. Las personas no los consideraban como seres humanos. Gracias a Dios con el tiempo eso se fue aboliendo. Aunque tristemente, aunque estamos en pleno siglo XXI, la edad de la luz, de la modernidad, del conocimiento, de la superación de los derechos humanos, todavía existen muchas formas de esclavitud, como la esclavitud del trabajo forzoso, el trabajo forzoso para niños, el matrimonio forzoso de niñas en algunas culturas, la esclavitud sexual, la trata de personas. Son formas de esclavitud que todavía subsisten y desafortunadamente no se han podido desarraigar. Pero las personas que están bajo una condición de esclavitud es terrible, no tienen derecho a nada. Pasan sus días anhelando el día de morir porque es el día en que ellos pueden ser libres. Ahora, nosotros celebramos nuestra independencia, que es algo muy excepcional. América Latina empezó casi todo su proceso de independencia sobre los mismos años, 1700, 1800. En México en 1810, el 16 de septiembre, en una arenga, el cura Hidalgo junto con otros hombres y mujeres que iniciaron la independencia de México, dio el grito de libertad y encendió la llama de la independencia en un pueblecito del estado de Guanajuato llamado Dolores, ahora Dolores Hidalgo. Bueno, aunque es curioso porque nosotros celebramos el 15 por una simple anécdota de un presidente mexicano llamado Porfirio Díaz, que llegó a ser un dictador, 30 años en el poder. Él cumplía años el 15 de septiembre y entonces él determinó que se celebrara esta fiesta el 15 de septiembre. Por eso lo celebramos el 15 de septiembre por la noche, aunque la fecha original fue el 16 de septiembre por la mañana. Pero también hay un dato muy curioso de nuestra independencia. Todos los países celebran el día que se alcanzó la ansiada independencia, en este caso, en el caso nuestro, de la corona española. Pero en México no, nosotros celebramos el día de inicio de la independencia, el 16 de septiembre. La verdad, nosotros alcanzamos la independencia el 27 de septiembre del año 1821. O sea, ayer celebramos el 199 aniversario de la independencia, del inicio de la independencia, y en el 2021 en septiembre estaremos celebrando nuestros 200 años, aunque según las cuentas nuestras, pues esto ya lo celebramos hace algunos años. Esto es muy curioso, amado. Pero fueron 11 años de lucha de la independencia para que nosotros, los mexicanos, pudiéramos decir, somos libres de la esclavitud, aunque lo podemos entrecomillar, porque mucha gente no se liberó, mucha gente siguió siendo esclava o sierva durante muchos siglos después. Ahora la pregunta es esta: aunque somos verdaderamente libres, me gustaría que contempláramos el concepto de libertad desde la perspectiva de Jesús, desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras, desde la perspectiva de Dios.
Y quiero que hablemos en relación al texto que leímos al inicio. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron los judíos. Somos hijos de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Entonces, ¿qué quieres decir con que la verdad nos hará libres? Jesús dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad nos hace libres. Y esa es la libertad a la que Jesús se refiere. Conocer la verdad nos hace verdaderamente libres. Ahora, ellos entonces contestaron: nosotros somos hijos de Abraham. No nacimos en esclavitud. ¿A qué te refieres con que nos hará libres la verdad? Y Jesús nuevamente les responde: les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes entonces son verdaderamente libres. La pregunta sería: ¿cómo es que Jesús nos puede hacer libre? En primer lugar, punto número 1, Jesús nos justifica delante del Padre. A esto le llamamos justificación. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Déjenme le explico. La palabra justificación es un término legal. Usted y yo, al haber pecado, hemos infringido la ley de Dios, sea que la conozcamos o sea que no la conozcamos, sea que querramos creer en ella o no querramos creer en ella. Hay una parte en la ley que dice que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Usted puede decir: es que yo no conozco las leyes de Hacienda, pero las leyes de Hacienda le van a caer y le van a obligar a que pague sus impuestos, aunque usted no las conozca, aunque usted no le gusten o aunque usted no crea en ellas. Del mismo modo, Dios estableció sus leyes para regir este universo, leyes para regir la vida. Y nosotros, cuando violentamos una de esas leyes, estamos cometiendo un delito. Estoy hablando de un término legal. Cuando nosotros pecamos, estamos infringiendo la ley de Dios. Y la ley de Dios dice que el que peca debe de morir. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Es muy claro el concepto, no es muy difícil de entender. Cuando usted y yo hemos pecado, automáticamente quedamos juzgados y hay una sentencia de muerte que pesa sobre nosotros. La única forma que existe de que la ley de Dios se cumpla es que el pecador muera. Es entonces cuando aparece Jesucristo y su muerte en la cruz cobra un significado excepcional, de gran importancia, porque Jesús murió en lugar de usted y en mi lugar, para que nosotros no tengamos que morir por causa de esta sentencia de muerte. Así que cuando Él muere en nosotros, Él hace que la justicia de Dios se cumpla. La paga del pecado es muerte, correcto. Yo debo de morir. Jesús aparece y dice: yo muero en lugar de Mario. Él se sacrifica por mí en esa cruz, en el Calvario, y entonces yo quedo libre. Gracias a Jesús, yo soy justificado. Le pongo un ejemplo de un juzgado. Yo cometo una infracción, me atrapan por la infracción de tránsito y me dicen: señor, usted se pasó al alto o excedió los límites de velocidad y usted va a ser multado por eso. Y de buenas a primeras, llega una persona y dice: espérense, ¿cuánto es de la multa? Es tanto dinero. Perfecto, yo lo pago. Y yo me quedo sorprendido. ¿Qué diría? ¿Qué diría usted? Oiga, muchísimas gracias. Qué amable, me acaba usted de sacar de un problemón. A lo mejor usted iba, no tenía ni un peso, no tenía ni para la renta de ese mes, no ajustaba para el chivo de la semana. Y alguien viene y le paga esa multota y dice uno: wow, me liberó. Yo conozco gente que por un accidente de tránsito que no estaba asegurado ha tenido que pagar y ha perdido todo su patrimonio y todo el esfuerzo de una vida en un accidente de tráfico terrible que puede costar miles o hasta millones de pesos mexicanos. Pero si alguien llegara y pagara por usted, ¿usted qué diría? Gracias, de verdad, qué ayudadota me acaban de dar. Así es el sacrificio de Jesús. Yo tengo que pagar
con la muerte por mis pecados, incumplí la ley. Y dice la Biblia, el que peca muere irremisiblemente. O sea, no hay remedio, no hay vuelta de hoja, no hay penitencia. La paga del pecado es muerte. La Escritura es muy clara. Dice Jesús, Padre, cumple tu justicia, que alguien muera. Yo muero en lugar de ellos. Por eso es tan importante y tan precioso el sacrificio de Jesús, porque es algo que hizo para usted e hizo para mí, para librarnos de nuestra sentencia de muerte. Romanos 5:1 dice, por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, o sea, a través de creer en el sacrificio de Jesús por nosotros, tenemos paz para con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. ¿No se le hace extraordinario? A mí se me hace magnífico esto. Se cumple la justicia de Dios, alguien debe de morir, Jesús muere en mi lugar y yo soy liberado. ¿Qué tengo que hacer yo? En primer lugar, tengo que aceptar el sacrificio de Jesús. Tengo que aceptar el pago. Tengo que aceptar que yo merecía morir por causa de mis faltas. Que yo debería haber pagado la consecuencia de todos mis actos errados que cometí a lo largo de mi vida. Me presento cuando muero delante de Dios, delante de su santidad, todo cubierto de todas las manchas, de todos los errores, de todos los malos pensamientos, de toda la ira, de todas las cosas que no hacemos mal a lo largo de la vida. Amada y amado, no es una sola cosa en la que fallamos. Fallamos en tantas cosas. ¿Qué haremos delante de la perfección y la santidad de Dios sino reconocernos culpables? Cuando veamos a los ojos a Dios y veamos esa perfección, esa profundidad, digo los ojos en un sentido imaginario, y Dios nos vea a nosotros, vamos a estar verdaderamente desnudos. Toda nuestra vida va a pasar delante de nuestros ojos y que Dios la va a ver y vamos a decir, no me gustaría que Dios viera este capítulo, este episodio de mi vida, qué vergonzoso. Y cuando Dios diga, ok, por todo lo que hiciste, Mario, tu sentencia es pena de muerte. ¿Qué diría yo? Agacharía mi cabeza y diría, Señor, lo merezco. Pero entonces Jesús va a decir, Padre, espérame. Yo pagué por Él en la cruz y Él aceptó ese sacrificio. ¿Te acuerdas tal fecha, en tal lugar, que Él se arrepintió, que Él dijo, Señor, perdóname, acepto el sacrificio de Jesús? Sí, Padre, yo ya pagué por Él. Y entonces yo voy a ser absuelto en ese momento. Voy a ser limpiado de todo pecado. ¿Qué cosa más maravillosa está sucediendo? Jesús me justifica, me hace justo delante del Padre. Un hombre lleno de errores, lleno de pecado, una mujer, un joven, cualquiera de nosotros va a ser justificado por Jesús. Pero es en esta vida donde tenemos la oportunidad de aceptarlo, no allá. Es aquí donde aceptamos el sacrificio de Jesús. Usted puede decir, Señor Jesús, pequé, reconozco que pequé, reconozco que por mis pecados debo de morir, pero hoy te pido perdón, me arrepiento, decido caminar en una nueva dirección, en una dirección diferente y acepto tu sacrificio en la cruz. ¿No es hermosa la justificación? Pero amado, le tengo una buena noticia, no es lo único. En segundo lugar, el Espíritu Santo de Dios nos hace nacer de nuevo. Y esto se llama regeneración. Le leo Juan 3:3. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Esto sucedió en una ocasión cuando un hombre, un maestro de la ley, un fariseo llamado Nicodemo, se acercó de noche a Jesús por temor a ser criticado por la gente y le dijo, sabemos que vienes de Dios porque nadie enseña como tú y hay muchas cosas que concuerdan con lo que las Escrituras dicen de ti. Y Jesús le dice le da esta respuesta, te digo la verdad que te es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Es volver a nacer. En el mismo instante que usted y yo aceptamos el sacrificio de Jesús por nuestros pecados, el Espíritu Santo obra en nosotros un nuevo nacimiento.
La Biblia dice, como dije hace rato, que nosotros estábamos muertos, ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo que entonces, si yo ya estoy muerto, necesito ser resucitado. Yo necesito renacer. Habla de una regénesis. Eso significa regeneración, regénesis, regestar, volver a gestar, volver a nacer. El Espíritu Santo obra en usted y en mí cuando hacemos este reconocimiento, cuando aceptamos este regalo de Jesús. Hay un nuevo nacimiento en nosotros. Jesús dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y mire lo que dice primera carta de Pedro, el apóstol Pedro hablando, capítulo 1, verso 3. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con gran expectación. Amada y amado, amigo que se conectó en esta tarde, la resurrección de Jesús tiene ese significado para nosotros, que nosotros estando muertos volveremos a ser levantados. Así como Jesús resucitó, usted y yo volveremos a nacer espiritualmente. No nacemos en el físico, seguimos siendo la misma persona, pero hay un renacimiento espiritual. Y entonces mi espíritu empieza a tener sed y amor por las cosas de Dios. Empiezo a ver mi vida de manera diferente. Mis ojos son como limpiados, como si cayera un velo de ellos, y empiezo a ver la vida diferente. ¿Qué estoy viendo? La vida como un renacido, como alguien que nació de nuevo. Usted y yo tenemos el precioso regalo de que el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Y le doy la tercera buena noticia para ser verdaderamente libre. Dios nos adopta a través de Jesús. Y a esto le llamamos la adopción. Le leo el Evangelio de Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Pero a todos los que creyeron en Él, se refiere a Jesús, y lo recibieron, o sea, recibieron ese regalo de salvación, les dio el derecho, estamos hablando de un término legal, les dio la potestad, el derecho legal de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Va entendiendo qué cosa más maravillosa? Cuando nosotros creemos en Jesús, más a todos los que creyeron y recibieron este regalo, es a ellos a los que les da derecho de ser hijos de Dios. Le tengo una noticia medio tremenda. No todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. ¿Quiénes somos hijos de Dios? Solamente aquellos que hemos sido adoptados. En el momento que usted y yo aceptamos la muerte sustitutoria de Jesús, o sea, Jesús me sustituye en la pena que yo tenía que pagar, entonces Dios me adopta como hijo suyo a través de Jesús. Es hasta entonces cuando yo o cuando usted es llamado o llamada hija de Dios. No cualquiera es hijo de Dios, sino solamente aquellos que hemos recibido la gracia del perdón de nuestros pecados a través del sacrificio de Jesús y hemos creído en ella por la fe. No pasa algo físico, pero sucede algo espiritual y yo paso de ser un hijo de la vecina o un hijo de quién sabe qué, que luego le gritan a uno, a ser un hijo o ser una hija de Dios. ¿No se le hace algo maravilloso ser adoptado? Porque la Biblia dice que si somos hijos, entonces somos herederos. ¿Va entendiendo cómo cambia la perspectiva? Yo no sé si Dios me permita tener algo para heredar, pero yo no heredaría a quien no son mis hijos. Yo soñaría con que todo lo que yo pueda dejar se le quede a mis hijos. Mis hijos son mis herederos, no mis vecinos, no mis amigos, no la gente que no conozco. La Escritura dice que nosotros somos herederos y a mí se me hace algo fabuloso. ¿De qué somos herederos? De las promesas de Dios. Mire qué interesante. La Biblia tiene dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Y se me hace interesante porque un testamento es un documento legal en donde el propietario original de algo determina a través de ese documento a quién le va a legar, a quién le va a ceder lo que está ahí manifestado. Imagínense, todas las promesas de Dios escritas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento son la herencia para mí, para mis hijos, la herencia para usted y para sus hijos. No nos podemos perder esta herencia. Usted puede decir, es que yo nunca me he ganado ni la lotería. No se preocupe, usted es un heredero, una heredera de Dios a través de Cristo. Eso dice la palabra. Él nos adopta como hijos y por lo tanto ya no somos desconocidos, ya no somos advenedizos, somos hijos e hijas de Dios. Ya no somos huérfanos, ya no estamos desheredados. Ahora tenemos una familia espiritual llamada la Iglesia de Jesús. ¿Se da cuenta? Por eso nos llamamos hermanos, porque somos todos hijos del mismo Padre, hijos de la misma simiente espiritual. Hemos nacido de nuevo en la familia de la fe y ahora somos la Iglesia de Jesús. Y Jesús es nuestra cabeza, es nuestro líder, es nuestro Señor. ¿Ve qué cosa más fabulosa? Por eso nos llamamos iglesia. Somos el cuerpo de creyentes que somos hermanos espiritualmente a través de la fe en Jesús. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. ¿Sabe qué significa la palabra Abba con doble B? Significa papito. Nosotros clamamos papito, Padre. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ustedes oren, cuando ustedes eleven una plegaria, cuando ustedes hablen con Dios, díganle, Padre nuestro. ¿Va entendiendo qué precioso regalo de Dios? Cuando usted y yo aceptamos el sacrificio de Jesús, somos justificados, somos regenerados y somos adoptados como hijos de Dios. Este es un milagro extraordinario que pasa en nuestra vida espiritual y que cambia el sentido de nuestra vida para esta vida, pero también cambia el sentido de nuestra vida espiritual. Si usted y yo en estos días tuviéramos que partir a la presencia de Dios, ¿sabe qué? Nos iríamos bien tranquilos. Oye, ¿no te da miedo? ¿No te da nervios? No. ¿Por qué? Porque yo ya fui perdonado. Estoy a cuentas con Dios. Fui justificado por Jesús. Estoy confiado porque nací de nuevo. Soy una nueva persona en lo espiritual. Y estoy confiado porque soy una hija, un hijo de Dios. Y Dios no me va a destruir. No va a buscar mi mal, sino va a buscar bendecirme. ¿Se da cuenta qué maravilloso es esto? Ahora, si Dios no nos lleva todavía, viviremos para ver cumplirse las promesas de Dios en nosotros, en nuestros hijos y en nuestras generaciones. Eso es ser verdaderamente libre. Yo sé que nuestros héroes ofrendaron su vida para darnos una libertad en lo natural. Esa es una libertad. Pero la segunda libertad, la libertad más valiosa, la libertad que nos hace plenos, es la libertad que Jesús conquistó en la cruz para usted y para mí. Jesús dijo, si ustedes me conocen, si ustedes escuchan mis mandamientos, si ustedes obedecen mis mandamientos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que usted y yo no tenemos por qué ser más esclavos del pecado, más esclavos de la ira, del rencor, de la tristeza, de la angustia, de la desesperación, esclavos del temor, esclavos de algún vicio, de cosas que nos atan y nos encadenan. Usted y yo nacimos para ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. Ahí en su lugar, como está, por favor, cierre sus ojitos, incline su rostro y sígame con sus propias palabras en esta oración de aceptación, de reconocimiento de este regalo. Si usted no ha hecho jamás esto, yo le voy a pedir que lo haga con todo su corazón y con toda devoción. Amado Dios, gracias, porque tú eres un Dios bueno. Tú sabes que nosotros íbamos a fallarte, que en algún momento de nuestra vida empezaríamos a acumular faltas, fallas,
y delitos al quebrantar tu ley. Pero en tu infinito amor proveíste a tu Hijo Jesús a favor de nosotros para traernos salvación y librarnos de esa justa condena que merecemos. Amado Dios, delante de ti, desnudos en nuestro interior, hoy reconozco que he fallado, que he pecado delante de ti. Todo lo que he hecho, todo lo que he pensado, todo lo que he imaginado, lo más oscuro aún de mis intenciones, están delante de ti y no se pueden ocultar. Señor, reconozco que he pecado. Ya no merezco tu gracia ni tu perdón, sino merecería la muerte, como dice tu palabra. Pero el día de hoy me arrepiento de cada pecado, de cada falta, de cada palabra, de cada pensamiento, de cosas malas que hice, Dios. Me arrepiento de todo mi corazón y te pido perdón. Jesús, tu palabra dice que si yo te pido perdón, tú perdonas mis pecados y me lavas con tu sangre. Yo acepto ese sacrificio, Jesús. Acepto tu perdón y acepto ser lavado por tu sangre, Señor Jesús. Limpia mi vida y hazme acepto delante de Dios. Señor, yo acepto tu sacrificio en la cruz por mí y te agradezco que te hayas decidido a morir en mi lugar. Yo debería haber estado clavado en esa cruz. Yo debía haber cargado esa corona de espinas. Yo debía haber estado con mis brazos extendidos, agonizando hasta la muerte por causa de lo que he hecho. Pero tú tuviste misericordia de mí, precioso Jesús, y te subiste a esa cruz en mi lugar. Recibiste esos latigazos en mi lugar. Te pusieron esa corona de espinas en mi lugar. Y hoy yo puedo vivir libre, sin ninguna herida, sin ninguna lastimadura, porque tú fuiste herido por causa mía. Acepto tu sacrificio y te pido, Jesús, que tu Espíritu Santo venga a vivir a mi corazón y me haga nacer de nuevo. Haz de mí una nueva criatura, una criatura espiritual, una criatura digna, una criatura santa delante de ti. Espíritu Santo, tú tienes el poder de venir y de llevarme a una vida santa y agradable a Dios. Tienes el poder para darme a mí el poder también de vencer el pecado, de vencer la tentación y de vencer la maldad. Acepto que tú me selles y te recibo en mi corazón, Espíritu Santo, para que mores en mí de aquí en adelante. También te doy gracias, Señor, porque tú me has adoptado a través de tu Hijo Jesús. No importa de dónde nací, no importa si mi familia es famosa o no, es de abolengo o no, es adinerada o no, eso no importa. A partir de hoy soy adoptado como hijo de Dios y acepto ese regalo, acepto esa adopción. Quiero ser tu heredero, quiero acercarme a ti y poderte decir, Padre mío, Abba Padre, Papito que estás en el cielo. Y sé que escucharás mis oraciones, mis plegarias, mis súplicas y mandarás tu respuesta, porque tus promesas escritas en tu palabra son para mí, son para mis hijos, son para mi familia, son para mi futuro. Yo te doy gracias, Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Puede abrir sus ojos? Le felicito. Si usted pudo hacer esta sencilla oración y lo ha creído en su corazón, a partir de hoy y hasta la eternidad, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, usted es verdaderamente libre. Disfrute su libertad y comparta de esta libertad con tanta gente que está atada por ahí, con tantas cosas horribles que están pasando en nuestros tiempos. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Fue un placer para mí poderme conectar con ustedes en esta tarde. Les recuerdo, como siempre, denos dedito arriba, suscríbase si no lo ha hecho y denle clic a la campanita de notificaciones para que reciba nuestros avisos de las nuevas enseñanzas que estamos subiendo cada semana. Y última cosa, comparta con todas las personas que conoce. Dígales, conéctate aquí, suscríbete, no te pierdas nada. Estamos escuchando una buena y sana palabra de Dios.
Por último, les recuerdo que dejamos nuestro correo. Si tiene alguna necesidad o una petición de oración, con todo gusto estaremos orando por usted. Nos comprometemos a acompañarlo en oración. Pues muchísimas gracias, felices fiestas, que Dios le bendiga a usted, que Dios nos bendiga a todos, que Dios bendiga a nuestro México que tanta falta le hace. Muy buenas tardes, nos vemos en la próxima emisión.